Muy bien, vamos a grabar. Vamos a ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El término que se utiliza más comúnmente para hablar de espíritu en el Nuevo Testamento es el término neuma. ¿Sí? Término neuma. De ahí viene nuestra materia, neumatología. Tampoco fuimos tan inteligentes en poner nombre, nos salió bien con bibliología. Ya esta le pusimos el que correspondía, neumatología. ¿Sí? Esto está en la página 12. Buenas, Estela. Hola, profe, no puedo encontrar el link. Ahí se suma Cintia. Se lo pasé, Ah, tampoco, lo encontré y se lo... tampoco es para que se sumen mucha más gente. Estamos bien así lo que estamos. Sí, no, tampoco, no. Esto es como la iglesia chiquita. ¿Para qué vamos a agregar gente si ya estamos, nos conocemos? Ahí Nuestros hijos se se suma casan la con nuestras... seguridad. Sí, yo no la veo que esté entrando. O sea, es como bien policía llega tarde siempre. O sea, vieron cuando te pasa algo, policía llega 2 horas tarde. Nunca está para cuando te están robando. Es verdad. Sí. Menos mal que el Espíritu Santo no es de la federal, porque si no, o de la ciudad o de la provincia, porque estaríamos sin Espíritu Santo casi todo el culto. Muy bien. La palabra neuma significa soplar, insuflar, viento, aire, ¿sí? Respirar, exhalar, irradiar ira, valentía, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo que tiene el hebreo. Es la palabra griega para la palabra hebrea, ¿sí? Siempre hablando de aire en movimiento, no algo estático. ¿Por qué insistimos con esto? Porque pareciera una tontera, ¿sí? Ustedes en su casa ahora tienen aire, pero no se le vuelan las hojas, no tienen un problema de que se le vuele el pelo. Bueno, ninguno de los que está, salvo la chica, tiene mucho pelo para que se le vuele algo, ¿sí? Estamos bastante agarraditos. O sea, pero hay aire, nadie se muere. Si ustedes no tienen aire, se mueren hoy. Quedan. Esto es exactamente lo mismo. Es aire en movimiento. Ustedes van a ver esos apuntes que yo menciono que el uso que aparece 379 veces y solo 3 de ellas tienen que ver con el uso original de viento. ¿Sí? O sea, de 379 ya tenemos 376 veces que está hablando de espíritu. Unas 47 veces del espíritu del hombre, unas 32 veces de espíritus malignos, 9 veces de espíritu de difuntos o ángeles, 275 veces al Espíritu de Dios, ¿sí? 275, sí. Espíritu Santo 92 y Espíritu del Señor 18. O sea, la cantidad de veces que se utiliza más es para el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Otro concepto importante, se usa más para el Espíritu del hombre que para espíritus malignos. Ahí hay una enseñanza. ¿Sí? Hay muchas cosas que hacemos nosotros que le echamos la culpa al diablo y que somos nosotros. No. Un día el diablo va a venir y va a decir, déjense de jorobar, esto no es culpa mía. Sí. Esta es tuya. Sí, dejate, le echamos culpa, le echamos culpa. Que hacemos canciones, Corre Diablo. Hay una canción que es Corre Diablo. Búsquenla. Marianito, que es la música. ¿Eh? Búscala. Hay una que es
Que corre diablo, corre. ¿Sí? Yo pensé que era cristiana, es un auto de carrera. Pero la cantan en una iglesia, es un auto de carrera, busquen que Run Devil, Run Devil. Es un auto de carrera. Lo interesante es que lo cantaban en una iglesia. Yo miraba, una iglesia que yo estaba también, miraba al que estaba al lado mío y le decía, no lo hagamos correr, va a estar mejor de salud que nosotros. Y los miraba a los que estaban alrededor mío, estaban todos gordos. Dice, el diablo no va a tener colesterol, por lo menos, digamos, asiéntate, diablo, ¿no? Estamos con esa idea del diablo, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro. La Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, lo menciona a los espíritus malignos solamente esa cantidad de veces. Ustedes, de la página 12 a la página 23, van a leer ustedes. Porque yo quiero empezar, y que lleva mucho más parte, a hablar del Espíritu Santo en los sinópticos. ¿Sí? Así vamos sacando algunas enseñanzas y vamos buscando. Los pasajes que hablan del Espíritu Santo giran de manera patente alrededor de 3 circunstancias de la vida de Cristo. ¿Sí? 3 circunstancias de la vida de Cristo. La primera, concepción virginal. Y hago la aclaración. Concepción virginal. No nacimiento virginal. Son 2 cosas diferentes. Yo parece que soy rompe con esto, ¿no? Usted dice, usted es un rompe con esta situación, siempre nos repite lo mismo. Sí, es verdad, soy rompe. Siempre repito lo mismo. Pero la segunda cosa que tiene que quedar claro, que Jesús no nació virginalmente. Porque eso sería que tienen otro canal de parto. Hola, Víctor, ¿cómo le va? No lo quise interrumpir porque estaba comiendo galletitas, me pareció un... Sí, y está tomando la media tarde, me imaginé. Sí, con Bernarda no hacen eso. Conmigo sí, porque digo a la Pepa, el gordo este no se va a quejar. Ah, no, está bien. Sí, pónganlo en la evaluación de docente. El gordo no se queja. La dirección, profe, y le mandamos uno. María Claudio Jolie, 1249, Paso del Rey. Yo la paso tranquila. María Curnia vive acá 2, 3 cuadras de mi casa y jamás pasa. O sea, él podría venir a tomar los cursos acá. Obviamente le cobraría la factura que tiene que traer. Me fui. Quedaron mis padres por eso, ya estoy más lejos. ¿A dónde está? Yo estoy cerca del Carrefour, estoy cerca del Almirante Brown. Estamos a unas 30 cuadritas, pero estamos cerca. 30 cuadras, no puede venir, va a violar. Yo lo paso toda la noche por ahí. Tengo una compañera tuya que vive ahí cerca. Cuando viene a casa la llevo. O sea, no quiero dar nombre porque está violando la cuarentena, Andrea Armoa, pero no quiero dar nombre porque está mal hacer esas cosas. Menos mal que no Pamela, ¿no? Después van y le dicen, Andrea, ¿me mencionó en clase? No, jamás. No voy a hacer eso. No se habla de terceras personas que no están. Le voy a decir a Andrea después de eso. ¿Viste? Si no es, hablé cosas buenas, ¿no? Entonces, si entiendan esto, es concepción virginal. O sea, no hay intervención humana. Ustedes van a tener en alguna materia, esperemos que no, la idea de Moltmann, ¿no? Moltmann dice, Bullman dicen los dos, Kiko y Caco, toda la desmitificación del Nuevo Testamento, que para que sea hombre 100%, necesitamos un participante. ¿Sí? La participante está, faltaría el participante. Hay una línea de pensamiento que Jesús fue concebido normalmente y que el Espíritu Santo estaba en medio de la concepción. Yo voy a tratar de ser académicamente y respetuoso en esto. Es una reverenda estupidez. O sea, si no quedó claro, es muy estúpido pensar ese pensamiento. Yo sé que hay muchos teólogos que lo piensan, pero eso es ir contra toda la naturaleza humana. Es creer que Dios no puede crear un espermatozoide. ¿Sí? Le digo sinceramente, cuando me dice, no, porque dice que Bolman, yo no lo creo que lo diga Bolman. Sé quién lo dice, ¿no? Un teólogo, sé quién lo dice, pues no lo nombro por respeto y porque es pastor del país, en este país, ¿sí? En Capital, ¿sí? En una parte allá
lejos, ¿sí? No es la parte sur, ni el este, ni el oeste. Sé que está por esa zona. Lo dice. ¿Usted se imagina el Espíritu Santo está en medio de José y María? No. Es la imagen más fea que he escuchado sobre el Espíritu Santo. La verdad que no es así, porque eso no sería el Mesías, porque la concepción virginal es importante, que es el primer momento que vamos a hablar del Espíritu Santo. El segundo momento es sobre el bautismo de Jesús. ¿En cuántos evangelios aparece esto? El bautismo de Jesús. Los cuatro, profe. Exactamente, Abraham. Usted está como el Espíritu Santo, no se lo ve, pero se lo siente con su ojo. Hay un cuarto, en el cuarto evangelio hay una referencia al bautismo, por lo menos. Hay una referencia. Obviamente, si usted lee su apunte, va a decir 3. Pero están en los 4. ¿Sí? Y el tercer momento es el hecho del comienzo de la predicación posterior al ayuno en el desierto. Y hay otras referencias esporádicas, ¿sí? Yo quiero vamos a ir al Espíritu Santo y a la Concepción, página 25, donde dice que el nacimiento de Jesús, bien descrito solo en el primero y en el tercer evangelio, ustedes entienden eso, ¿sí? Solamente Mateo y Lucas son los únicos que hablan sobre este tema. ¿Sí? Ahí está entrando José. ¿Cómo le va, José? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Además, José Coronel te da pinta militar, ¿viste? Además, serio, con la remerita verde. Quedé trabado, quise subir a general y es imposible, no puedo, me dijeron. Preferible coronel que capitán. ¿Verdad que sí? Y preferible ser coronel y no general porque termina siendo dictador. Coronel siempre queda bien. En el nacimiento de Jesús solamente tenemos 2 evangelios que lo mencionan, ¿sí? Que son los que ustedes conocen y están estudiando en el Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, que los 2 evangelios tienen perspectivas diferentes. Si ustedes lo leen, la genealogía es diferente. Yo sé que lo tuvieron a Fernando. Fernando de todo lo que aprendimos hace un libro y hace predicaciones, las 14, esto que el otro. Yo estuve en las mismas clases que él y no me acuerdo lo mismo que él. Eso habla de la calidad de alumno que soy yo, no él. Él era el bueno, evidentemente yo era el malo. ¿No? Pero habla de eso. Hay pocos puntos de contacto, esto está en el apunte, página 25, se coinciden algunos nombres, María José Belén, ¿sí? Pero además es totalmente diferente. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, María y José viven en Belén, donde tuvo lugar de nacimiento. A esto siguió la huida a Egipto, de la cual la Sagrada Familia comenzó, después de Egipto, a residir en Nazaret. Para Lucas, Jesús, los padres de Jesús eran habitantes de Nazaret, y van a Belén para el nacimiento de Jesús, por producto de un censo. Censo que no se sabe si existió, por lo menos no hay documentación, por lo menos. ¿Sí? No fue un censo imperial, como se podría decir, sino el primer evangelio, que Mateo narra la adoración de los magos, ¿sí? Y hago la aclaración, Jesús no era bebé cuando llegaron los magos, tendría 2 años. Imagínense que se me fue el nombre del rey
Herodes mandó a matar de 0 a 2. Si hubiera sido recién nacido, le encontraba fácil. Pero no es que había millones de personas y ¿sí? Iban a Belén. Belén hoy es chiquito. Belén hoy es chiquito. Imagínense 2000 años atrás. No creo que sea Nueva York. O sea, evidentemente ya tenemos a Jesús mucho más grande, ¿no? Entonces, pero es Mateo que narra eso. Mientras Lucas introduce la descripción a los pastores, ¿sí? Y se entreteje un relato del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Lo único que se ponen de acuerdo, que dijimos que José no participa y que la concepción fue del Espíritu Santo. En los tres relatos, Mateo capítulo 1 y Lucas 1 y 2, surgen algunos problemas de crítica textual. En Mateo 16 hay testimonio para una lectura que presupone un nacimiento natural de María y de José. Si ustedes leen Mateo capítulo 1, versículo 16, esto me pasa por tener Biblia de papel. Jacob fue padre de José y fue esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Está en la genealogía. Recuerden que se lo ponía en la genealogía por el hecho del nacimiento directo. Evidentemente sabemos que no fue directo. Es casi una adopción de José. Recuerden ese detalle. ¿Sí? La Biblia no habla de adopción, no sabemos si había algún trámite de adopción. Sí había cierta manera de, si alguien no tenía hijos, que alguien se hiciera cargo de la responsabilidad. El relato acá marca eso. Lo que contradice también otro hecho de Mateo. Hay una teoría, especialmente católica, que Jesús tuvo hermanos por parte de José. Profe, disculpas. ¿Número de página del apunte? 25. Jesús tuvo hermanos, según los católicos, por parte de José. Digamos que José venía con uso, ¿sí? Era viudo y tenía hijos. Eso figuraría en la genealogía, que no figura. Entonces los hijos, ahí te dejo ver, los hijos que prosiguen, que son hermanos de Jesús, son de María y José. Son menores a Jesús. ¿Está bien? Si no, aclararía. Ya, sí, además, Jesús no tendría que estar en una genealogía si no es el primogénito. Directamente. Vero, ibas a preguntar algo. Sí, ¿cuál sería el problema en todo caso, más allá de todo, de que sean hijos de María y de José después del nacimiento de Jesús? Porque de pronto dice Mateo, a lo último, o sea, cuando está hablando del nacimiento de Jesús, qué sé yo, y te dice, y que José no la conoció hasta, o sea, que después sí vivieron como marido y mujer, o sea, El problema es que para nosotros no es problema, porque no tenemos que María fue concebida sin pecado y vivió sin pecado. El problema lo tenés para el que cree que María es una santa. ah, bueno, pero lo dice clarito Mateo, a eso voy, No, que no, sí, está bien. pero- Sí, sí, pero el tema es que hay otras interpretaciones. Lo que uno tiene que tener claro es que en un mundo como vivimos en este tiempo, tenemos diferentes agregados. El catolicismo te dice,
Primero te decía que Santiago, perdón, y los hermanos, en realidad ese pasaje donde se dice que lo Sí, vinieron a ver la exacto. madre y los Los hermanos, hermanos. ellos lo traducen, y los parientes o los primos, Sí, sí, sí. Sí, eso lo como sabíamos. diciendo, Sí, no, yo no él ya son, es Santito. sí. Ahora, en este último tiempo, la teología que afirmó de ellos, afirma que estos son hijos, terminan reconociendo que son hijos, pero no de María. ¿Y en qué se basan? En la cruz, Jesús le dice a Juan, o al discípulo amado, en realidad, madre aquí tu hijo, hijo aquí tu madre, ¿no? Ahora como diciéndole. Entonces, yo soy más de la idea que los hermanos de Jesús son hijos de María y José. ¿No? Sí, pues si no, yo no voy a santificar a la Virgen. Además, si se casó con 15, 16 años, y vivió 70 años más, pobre mujer. La verdad que se tuvo que bancar al hijo de Dios y a los hijos de José. La verdad, hay que adorarla, porque bancate los hijos de otra. No te los bancás tanto. Bueno, por eso yo creo que no es tanto, no hay que adorar a la Virgen, pero de ese lado. Pero queda claro que este pasaje podría dar a interpretar, o se da pie a interpretar que Jesús es hijo de ambos. Yo lo que creo que sucede en este pasaje es una adopción. En definitiva, José lo reconoce como hijo. Este es mi hijo. ¿Sí? Notemos también la necesidad de discutir esta lectura, no solo porque es improbable que represente lo que Mateo escribió, sino también porque aún en el caso que fuese la lectura verdadera, no implicaría sino que la genealogía matiana procedía de un círculo en donde no se creía que Jesús nació de una virgen. Es bastante cierto que se considera que por ahí hay un grupo de cristianos o un grupo de un contexto creyera esto. Pero yo vuelvo a decir, el pasaje de Mateo para mí es claro, marca la adopción de José diciendo, se hizo cargo José, ¿no? Esto es en el fondo lo que está diciendo el pasaje. El hijo es mío y de María, para no matar a María. Recuerden que María tendría que haber sido apedreada, porque habría un engaño. O por lo menos José la pudo haber abandonado, devuelto. El pasaje para mí marca esto. En Lucas, Profesor, sí, una consulta nomás, no sé si tiene que ver. Pagán dijo hace 2 miércoles atrás de que era muy probable que María jamás fue aceptada como, jamás haya sido aceptada en su tiempo. es muy probable. O sea, ya era un bicho raro. Es muy probable que sea así. Entendamos esto. Aparece una chica. Vamos a ponerlo en nuestro contexto, ¿sí? Algunos de ustedes son pastores. Aparece una chica en la iglesia y le dice, me embarazó el Espíritu Santo. Y viene con el pibe y ella. ¿Usted qué le preguntan? ¿Cómo se llama el pibe? ¿Tu papá te pusieron Espíritu Santo el segundo nombre? No me venga. O sea, lo dudaríamos completamente. Seamos sinceros. Imagínense, todos leemos el pasaje y decimos, ¿cómo no le creyeron a María que fue embarazada por el Espíritu Santo? Piba de 15 años. Vive con el novio. Recuerden que el compromiso judío no era, che, como hacían, yo no me comprometí con mi esposa, yo pasé directo al casamiento, pero mi
Mis papás se comprometieron para juntar plata, para esto, para lo otro, no se hacía eso en los tiempos. Se comprometían y después se casaban. El compromiso judío era que la piba iba a vivir con el esposo y que no podía quedar embarazada. O sea, las tareas y después se volvía a la casa. Estaban en ese periodo de tiempo, en ese compromiso. Te aparece un noviecito que te dice, nos juntamos con nuestra novia todos los días, pero no tenemos relaciones y apareció embarazada por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros hubiera querido eso. O sea, seamos sinceros, yo hasta el día de hoy estaríamos mirándola de reojo. ¿Ah? Este nos dijo que el Espíritu Santo, mira cómo joroba al pibe. Es lógico que era una persona totalmente despreciada, no despreciada, pero por lo menos vista de mal manera. Y segundo, vos tenés en cuenta la historia de Jesús. Lean un pasaje, el pasaje donde aparecen los hermanos y la madre fueron a decir, che, este está mal de la cabeza. Después se arrepienten, pero cualquier persona que tenía un hijo o hija con esas actitudes era medio despreciado por el resto. Por lo menos era cuestionado. Sí, che, mirá, tu hijo. Pensemos en el contexto de pueblos chiquitos. Nosotros siempre pensamos, Belén, yo fui a Belén. No es tan grande Belén, ¿eh? Hoy, en esa época tampoco creo ya. Mirá la cantidad de gente que hay en Belén. Encima está al lado de Palestina. Era pueblo. Entonces, ahí está el tema. Por eso dice, tiene razón Pagan en eso. Sí, además es muy difícil discutir con Pagan, le quiero decir. Si me hubieras dicho Villanueva Carlos, por ahí me entraría un poco más, pero Pagan es como, viene Dios, Pagan los apóstoles. Sí, a ese nivel. Porque no sé cómo hace el tipo para estar en 500 lugares a la vez. Yo me levanto y no doy un curso. Él te levanta y está dando curso. O tiene muchos clones, pero sí, tiene razón en eso, Pagan. Claramente. O sea, piensen en el contexto del primer siglo. Nosotros estamos pensando muchas veces en nuestro contexto. Ustedes ven a una chica embarazada hoy por el novio, más allá que nos duele y nos da un dolor de cabeza, lo pensamos un mes, 2 meses, después la recibimos ampliamente a la chica, pastoralmente hablando. ¿Sí? No, ustedes no provocan un ataque de bronca. Ahora, en el fondo, en este caso sí. En este caso sí. En eso estoy totalmente de acuerdo con Pagan, más allá que no creo que a Pagan le preocupe que yo esté de acuerdo con él. ¿Sí? Compren el libro de Pagan sobre Jesús de Nazaret, que es muy buen libro. Muy buen libro. Yo no lo tengo acá, lo dejé en el seminario. No voy a hacer 30 kilómetros para traer el libro, es de tapa azul. Ya hice, no me di cuenta, tuve que haber ido. Nosotros decíamos que en Lucas capítulo 1, 34, dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, ¿sí? En el manuscrito de la Vetus Latina, omite el versículo 38, que dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que era conmigo, como me ha dicho, con esto el ángel la dejó, y agrega, y se lee en el 34, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Sí, evidentemente, hay discusión de manuscrito. El texto que yo creo más correcto es esta idea de que María haya preguntado.
¿no? Porque esto es lo mismo que cuando usted viene y le dice, usted tiene, digo, una enfermedad que ninguno de nosotros tiene, así nadie se siente afectado. Viene alguien y me dice, y no soy médico, me dijeran a mí, usted tiene POC. No voy a tener POC si nunca fumé. Es la pregunta lógica. Imagínense, María ya se encuentra sorprendida con un ángel, que los ángeles no tienen alas. Otra cosa que estoy haciendo una campaña de los cursos de angelología que hay por ahí dando vuelta. Me tienen, sí, cuando hagan un curso de angelología, que por lo menos lean la Biblia, no lo que dice la tradición católica. ¿Sí? Los ángeles no tienen alas. ¿Sí? Y no son rubios, todos. Y hay mujeres en Los Ángeles. Busquen en la Biblia. Cuando un ¿Ángeles de pastor... Estados Unidos? No, ángeles de la Biblia. Cuando un pastor se le ocurra hacer esos cursos de angelología, su pastor quiere hacer el curso de angelología, levante la mano y diga, mire, pastor, hagamos una cosa. Villanueva le presta el archivo sobre angelología y le da el material. Dele usted, pero no diga esa cosa. No hay alas, no todos los ángeles tienen alas. Y hay mujeres. Ahora, imagínense que María, no es que todos los días vean ángeles. Evidentemente María estaba asustada, preocupada, le vino con esta noticia. No creo que María haya dicho, qué alegría, estoy embarazada. ¿Cómo puede ser esto? Debe ser, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? A ver, contame. No hice nada. Es decir, le echó la culpa a José, ¿no? Termina el pasaje. Aquí tienes a la sierva, creo que es un pasaje lindo, de mucho trabajo y de mucha reflexión. Recuerden, 15 a 17 años, María, ¿eh? Detalle. No son los mismos 15 y 17 años que nosotros. No existía la adolescencia. Lo que nosotros llamamos adolescente y nos gusta. No existe la adolescencia hasta el siglo XX. Y ahora se estiró hasta los 35 años. Ya duelen ver a alguno de 35, duelen los ojos, ¿no? Adoleciendo. Lo peor ver una vieja de 65 creerse de 15. Pero bueno, tampoco, esa no entraría en la adolescencia. No haga así, Estela, no me mueva la cabeza, porque después me acusan de hacer un montón de cosas que no digo, yo solamente estoy dando clase. No sé qué tiene que ver la adolescencia con el nuevo Espíritu Santo, pero les puede servir a usted. Usted cuando sea pastora, Estela, y ve una vieja que se quiere comportar como 15, dígale, busque hacer que sea más 30. O sea, 65, 15 es medio lejos. 30 sería menos probable. O que se haga monja carmelita, que ahí son todas jóvenes. Descalzas, obviamente. Las carmelitas son todas descalzas. Nunca entendí por qué le decimos carmelita descalza. Yo fui al convento y están todas con calzado. Sí, deberían cambiarle el nombre. Bueno, los bautistas también, pero siguen siendo bautistas. Entonces, lo que sí nosotros tenemos pasajes. Estos pasajes hablan de nacimiento y vemos la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Ustedes van a ver en su apunte que hay algunos mitos paganos que hablan de esto. ¿Sí? Generalmente yo los paso un poco de largo,
porque para mí pierden un poco de efecto. Sí, hay varias historias. Los relatos evangélicos no tienen tono mitológico. ¿Sí? No hay un tono mitológico. Y hay hechos puntuales. ¿Sí? Y datos puntuales. En los mitos generalmente hay algo más lejano. Pero hay muchos mitos paganos de donde un Dios, tiene hijos. Piensen en los griegos. Más allá que Disney la hizo muy sutil, la película Hércules, ¿sí? Que a mis hijos no la dejaban ver Hércules. Yo decía, prefiero que vean la de Disney y no que lean la mitología griega donde Zeus es un desgraciado que tiene hijos por todos lados, ¿sí? Tiene relaciones sexuales con la persona. ¿Está bien? Esos mitos tienen que ver con eso. Nosotros acá, en el Evangelio, el relato de la concepción de Jesús no habla de un encuentro sexual ni físico, ¿sí? No se explica cómo fue concebido, cómo fue la concepción de Jesús. Solamente se dice, vos vas a tener un hijo del Espíritu Santo. Por la expresión de María, es, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? ¿Sí? En los mitos paganos no pasa eso. Tenemos relatos del Antiguo Testamento donde Dios interviene para que otros seres humanos tengan hijos, caso de Abraham, Jueces, Samuel, Isaías, ¿no? Términos importantes, pero siempre hablando de dos seres humanos. ¿Sí? Y me parece que ahí es la clave. Lo que nosotros sabemos es que Jesús fue totalmente concebido por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que va a obrar en su vida. Profe, Segundo término. Sí. me pega. Palmer lo plantea desde el punto de vista del Espíritu Santo como dador de la vida. Como dador de la vida, en realidad. Lo plantea desde ahí. Por eso también interviene en la resurrección. Palmer a veces es un dolor de cabeza. Estas últimas semanas estoy pensando sacar a Palmer de mi biografía obligatoria, prenderlo Pero fuego. habla de la intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús y menciona desde la concepción, desde el lado de que interviene como dando vida. Por el... Sí. Lo que pasa es que hay temas que no me gusta ampliar porque ahí empezamos a discutir ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que es dador de vida el Espíritu, obviamente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenés esa función como dador de vida. Obviamente lo que hace Palmer es seguir esa idea teológica, que está bien. Pero yo creo que en este caso es mucho más que solo dar la vida. ¿Sí? Leamos el relato de María y visita Elizabeth y en un momento, ¿sí? Dice, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, expresó. Es más que dar la vida, hay una vivencia espiritual mucho más fuerte en Jesús. ¿Sí? Yo creo. Hay una intervención mucho más fuerte. Ahora, no podemos buscarle palabra a la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Por Dios, no le podemos buscar palabra, ¿no? Es como el espermatozoide, que necesitamos ese espermatozoide para ser hombres completos. Y Dios no lo puede crear.
cuando veamos la cruz. Ustedes han leído, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Dejó de ser Dios? ¿Murió Dios en la cruz? La verdad que un conflicto teológico que lleva a perder gente, porque eso es un misterio. Por algo no lo dicen los evangelios. ¿Qué pasó en ese minuto? ¿No? Hay autores que te dicen, no, bueno, ahí murió el hombre. Pero el sacrificio en la cruz tiene que ser completo. El tema es que ahí ven a la muerte como otra cuestión, que no es la materia para discutir sobre muerte este momento, ¿no? Otra materia. Pero ahí nosotros tenemos la concepción. Profe, está abriendo un montón de puertas. ¿En algún momento las cerraremos? No, hace calor. No se cierran las puertas, hace calor. No, lo que yo dije, sí, la de la concepción quedó claro, está bien, cerrada, ya está. Intervino el espíritu, listo, cerramos una para que se quede tranquilo usted. Lo que yo dije de la muerte, que es la que queda abierta y que va a quedar abierta históricamente, es que yo no puedo decir quién murió, qué pasó ese minuto en la cruz. ¿Qué queda? Recibe mi alma, ¿no? Y se parte el telón. Sí, yo estoy pensando, nosotros pensamos en el tiempo humano. Dios no está en el tiempo humano. ¿Entienden lo que estoy tratando de explicar? O sea, y pensamos en la muerte como el fin de todo. Por ahí no es eso, ¿eh? Yo no pienso en la muerte como el fin de todo. Porque al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la muerte, en vez de ser el final, como era hasta ese momento, se transforma en una puerta para continuar mi vida en otro espacio y tiempo, ¿sí? Que es estar cerca del Señor. Por eso Cristo vence a la muerte. Pero para que Cristo vence a la muerte tiene que morir completo. Entonces, ese es un misterio de la Biblia. ¿No? Siempre va a quedar la puerta abierta en ese misterio. No lo podemos discutir. No, los autores discuten porque dice este pasaje, dice lo otro. Tenemos que hacer esta referencia. Está bien, pero... Está bien. Hay gente que trabaja haciendo teología y ganando plata con eso. No hice ninguna acusación de nada, ¿eh? No estén pensando, mirá, está atacando a Molman. No, mi enemigo esta semana es Apple. No, y estoy perdonando al Apple. Sí. El Apple está más cerca de ser un discípulo de Jesús y Apple es el diablo extranjero que nos impone su cultura. ¿No? Me salió Mario González la referencia. Bueno, pero la muerte, uno puede ahí tener claro esto, ¿no? Jesús tiene que morir en la cruz, murió. Yo no sé qué pasa en ese momento. Y también tiene que resucitar. Pero no hubo 3 días que no estuvimos con Dios. ¿Está bien? Algunos autores dicen eso. Hay muchas cosas que dicen. Entonces, cerramos esa puerta. No sé cuál otra dejé, no la pienso cerrar. Vamos a hablar de Jesús y del Espíritu Santo en el bautismo. Pasaje que ustedes conocen y ultra conocen, donde Jesús fue bautizado. Yo les dije que ustedes tienen por lo menos 4 referencias al bautismo. No solamente una. Obviamente, la cuarta que nosotros no tomamos en cuenta es la de Juan el Bautista. En Juan, capítulo 1, versículo
19 al 34. No dice que lo bautizó, pero hace el relato muy parecido con frases que dicen en el otro evangelio. Juan termina diciendo al final, Juan aclaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Hay una diferencia conceptual que hay que entender. El Evangelio de Juan se escribió primeros días del siglo, ¿sí? Casi a final del siglo. Mateo, Marco, Lucas, se calcula que se escribieron más o menos después de las cartas de Pablo. El último evangelio que se escribe es Juan. Juan está yendo contra el autor del evangelio de Juan, no sabemos si Juan está yendo a una secta de la época del primer siglo que decía que el Mesías, que existe hasta ahora, que el Mesías era Juan el Bautista. Que no era Cristo. Porque si ustedes leen el relato de Mateo, por ejemplo, ¿sí? El 3:3, un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió el agua. Sí, ahí tenemos padre. Jesús insiste en ser bautizado por Juan. Lo que marcaría, uno si es malintencionado, que el mayor es Juan, no Jesús. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, aclara, hace una referencia lejana, habla de la paloma que desciende, que lo ve a Jesús, pero Juan no entra en relación con Jesús. De hecho, los relatos marcan que sí tuvo relación con Jesús. Bueno, recuerden las diferencias de años y a quién va dirigida y contra quién también va dirigida. ¿Sí? Obviamente, el relato del bautismo de Jesús es claro. Es claro. La pregunta que puede surgir en este momento es ¿por qué se bautizó Jesús si no había cometido pecado? Primero recuerden que el bautismo no es algo cristiano. Hay otros grupos, sí, los judíos de hecho se lavaban, hacían baño de purificación. De hecho, en las casas judías, en algunas casas judías, esto nosotros lo vimos en Magdala se veía como una tina de purificación. El agua corría por piedras y llegaba como una pileta y salía, ¿no? Y seguía corriendo como el río. Y ahí estaban cerca del lago, entonces se purificaban así, en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con los otros grupos o ritos de purificación? Que Juan habla del arrepentimiento, ¿sí? Que es un único hecho, que se hace una vez por arrepentimiento. No se tiene que volver a hacer una, otra, ¿no? Yo tengo algún familiar mío, se bautizó 5 veces. Porque la primera no entendía, la segunda era la iglesia equivocada, la tercera que se ve que le cayó simpático y la cuarta la hizo para... no hay 3 más 4, hagamos 4. Ya venimos con un ritmo, ya se sabía las palabras de memoria. ¿Sí? Todas en iglesia diferente.
No funciona así. Esa es la primera novedad. Ahora, el bautismo de Juan, ¿por qué se bautizó Jesús? Porque Jesús iba a pedir algo después. Que los que lo siguieran a él lo bautizaran. ¿Cómo iba a ser él si no se bautizó? Y los primeros discípulos, ¿de dónde los saca? Del grupo de Juan el Bautista. ¿Sí? Claro. Esa referencia es clara. Sí. Nosotros tenemos, claramente en el bautismo de Jesús, algunas cosas que son interesantes. Bueno, el primer caso que, según quien lo lea, según cuál leamos, tenemos una referencia. Si usted lee Mateo, vuelvo a decir, ¿sí? Veamos el tema de la paloma. Por tanto, como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu. El Espíritu tú lo ve él en Mateo. ¿Sí? Él ve el Espíritu como paloma, posarse sobre él, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Eso lo dice Mateo. Casi es una experiencia personal. En Marcos, en esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Acá no hay diálogo. ¿Sí? Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. En Mateo dice: él es mi Hijo. Ve la paloma y se escucha la voz, es audible para todos. O por lo menos la referencia es decir al resto: él es mi Hijo. En Marcos cambia el pronombre y dice: tú eres mi Hijo, como que la voz le habla a Jesús. ¿Sí? Lo común es la paloma, que es como paloma, no era una paloma. Hay una palabra mágica en la Biblia: como paloma, como. ¿Sí? Es comparación. ¿Sí? Los tipos tienen que describir algo. ¿Cómo lo describen? Como paloma. Lo que vimos es algo parecido a una paloma, no era una paloma física. Dejen de dibujar al Espíritu Santo como una paloma o como paloma. O sea, si fue una gaviota, sí, el pasaje tiene otra referencia ahí. El hecho del Espíritu Santo como paloma. Que Palmer debe seguir esa referencia. Por eso habla de dador de vida. Génesis 1 habla que el Espíritu Santo revoloteaba. Noé, ¿qué mandó? Un cuervo primero y después una paloma. El cuervo vuela más que la paloma, no es que el cuervo es un desgraciado y se fue, no es del diablo el cuervo. El cuervo tarda más en cansarse. La paloma se cansó más rápido y pegó la vuelta. Sí, tengamos esa referencia histórica. Atento. En Lucas, dice: un día en que todos acudían a Juan el Bautista para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido. Evidentemente, en otros casos, él no estaba orando en ese momento. 3 relatos diferentes. En realidad 4 con el Juan, que casi no menciona el bautismo, sino las últimas palabras de Juan, ¿no? Que
que ahí nosotros leíamos rápidamente, que decía si no nos perdemos tanto. Juan de Cristo, vi al Espíritu Santo descender como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió, aquel que veas, no, ya no, no tiene referencia al diálogo, ¿sí? Sino como que hay alguien que le dijo, cuando veas este acto, ese va a ser el Mesías, ¿no? En el fondo. Son diferentes relatos de la concepción. ¿Qué es lo que queda claro? Es del bautismo. ¿Qué es lo que queda claro? Que el bautismo hubo participación del Espíritu Santo. ¿Sí? Queda claro. Que no una participación en el Espíritu Santo, sino posterior al Espíritu Santo, posterior al bautismo. No es el Espíritu Santo que lo bautiza a Jesús. ¿Qué nos enseña esto sobre el Espíritu Santo? Que ustedes que podemos sacar o analizar o pensar claramente, es el hecho que Jesús es el Hijo de Dios, es una figura importante, está describiendo eso el pasaje, ¿no? Está el Espíritu Santo bajando, posando. Ahí se ven los tres, la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu, interviniendo en todo momento. Baja como paloma porque es el animal más, sí, también que era animal de sacrificio. Recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan que sacrificaban pichones? Sí. La relación con la paloma, siempre la paloma fue vista de manera más especial que otros animales, por eso es lo que se presenta, no se presenta de otro tipo de animal. Y la necesidad de la presentación pública, lo que está aclarando que todo el ministerio de Jesús, más allá que él tenía el Espíritu Santo, hubo participación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué la voz del cielo? ¿Cuál es la cuestión de la voz del cielo? Usted tiene ahí un apartado, ¿sí? Es el hecho de la revelación divina. De expresar la presencia de Dios. Tercer punto, y que es el más largo, y vamos a dejar acá, y le doy un descanso, porque a las 8 tienen clase ustedes, ¿no? Con Samuel, que vamos a ver la semana que viene, el Espíritu y el ministerio de Jesús, conflicto entre malos espíritus, tentación y exorcismo. Eso está en la página 44, lean hasta la 44. Es interesante ver, vamos a ver la tentación. En la tentación tenemos dos relatos diferentes, varios relatos diferentes, que marcan cosas diferentes, que apuntan a cosas diferentes. En el tema del exorcismo también, y el uso que hace Dios de estas referencias, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia del Espíritu Santo en estos pasajes de manera mucho más amplia. Muy bien, ¿preguntas? ¿Os quedó muy claro? No se entendió un corno. Son dos maneras... Profe, me dijo páginas 25 y estamos en la 144. Al principio estábamos perdidos. Bueno, yo la tengo como 25. Yo la tengo como 25. Si en su apunte está mal, en su apunte está mal, el problema del que se lo subió. O sea, y si usted quiere discutir conmigo... Esto no lo vamos a discutir. No, está muy bien, no lo vamos a discutir. Está muy bien, estamos de acuerdo.
No, porque si estoy como discutido, ustedes saben, esto es una profcracia. Van a iglesia donde es pastorcracia y no dice nada. Conmigo van a hacer piquete. Ah, estamos grabando. Para ya la gente sabe, no sé en cuál estoy grabando. La gente sabe que yo suelo hacer